¿qué tal, querida comunidad COEX? Bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas, donde estamos tocando diferentes temas y hoy vamos a hablar del mesociclo. La ocasión anterior hablábamos de lo que era un macrociclo y bueno, esto hace referencia a los temas de planificación del entrenamiento deportivo. Ahora bien, ¿qué es un mesociclo? Es una gran incógnita para todos los que nos dedicamos al tema de la planeación, resolver este tipo de temáticas. Vamos a hablar, Sol en el 2006 nos dice que un mesociclo es una estructura temporal intermedia que tiene como finalidad lograr objetivos parciales del proceso global del entrenamiento. Entonces, hablábamos de que un macrociclo es una estructura más grande y dentro de ese macrociclo vamos a encontrar los diferentes mesociclos. Obviamente cada uno va a tener diferentes objetivos, los cuales vamos a ir comparando o más bien mencionando más adelante. Hablamos que un mesociclo está compuesto entre 2 y 5 semanas. Esto va a depender muchísimo del entrenador y de la propuesta de objetivos que tienes ya pactados para tu metodología. Entonces decimos que puede llegar a durar entre 2 a 5 o inclusive puede llegar a durar hasta 8 semanas. Esto, nuevamente insisto, depende de los objetivos, de la etapa y también depende del entrenador, dependiendo del acento que le quiera otorgar a cada semana. Los mesociclos también se pueden estructurar de varias maneras. Ahorita vamos a hablar de los diferentes nombres que lleva cada tipo de mesociclo según diferentes autores en el campo tradicional. Sin embargo, también se pueden ir acomodando como mesociclo número 1, mesociclo número 2 o mesociclo número 3. Obviamente también siguiendo esta vertiente de principios del entrenamiento deportivo, tú como entrenador también podrías ponerle un nombre específico. Eso según la bibliografía que utilices o simple y sencillamente basándote en estos principios, tú le podrías poner un nombre en especial para que tú lo puedas identificar. Al final de cada mesociclo debe de haber un microciclo de recuperación. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que estamos en un mesociclo donde existe un incremento de la intensidad, dependiendo qué tipo de mesociclo sea, al final siempre el cuerpo va a necesitar regenerarse. Por eso se propone que en cada mesociclo, justamente en su término, se realice un microciclo de recuperación. Y esto es para darle regeneración a nuestro cuerpo y tratar de incrementar nuestras posibilidades para que en el próximo mesociclo tengamos ya una adaptación previa. Ahora bien, aquí vamos a ver los diferentes tipos de mesociclo y aparte sus características. El primer mesociclo que tenemos aquí en pantalla sería el mesociclo entrante. Es de los primeros mesociclos que existen en un plan de entrenamiento. ¿Y estos qué características tienen? Que tienen bajo volumen, una intensidad también baja y hay una mayor cantidad de ejercicios de preparación física general. Entonces, como su nombre lo dice, es entrante. ¿Por qué? Porque son los comienzos de cada temporada o los comienzos de cada fase. En este caso, el mesociclo te va a permitir dar ejercicios o proponer ejercicios prácticamente generales, que todavía no tienen que estar con ejercicios ya específicos de la materia, pero sí generales. Después venimos con un mesociclo básico desarrollador. Aquí ya empieza a incrementar tanto el volumen como la intensidad, obviamente en un factor contrario, es decir, mayor volumen con menor intensidad, pero bueno, la intensidad ya va inclusive a proponerse un poquito más alto que el entrante. ¿Por qué? Porque el entrante al final nada más son simple y sencillamente características generales. Pero en este básico desarrollador hablamos que el volumen es más alto y la intensidad es más baja. Además, se alternan con un mesociclo básico estabilizador. Después de que hay ya un desarrollador en las bases, va a existir un básico estabilizador, es decir, que tú ya generas una base, ahora lo tienes que estabilizar. Como bien su característica nos dice que hay una adaptación a la carga y el contenido del mesociclo anterior, es decir, todo lo que ya propusiste en el tema anterior o en el mesociclo anterior, aquí se va a reflejar una estabilidad. Ahora bien,
hay una interrupción del crecimiento de las cargas y se ubica después del mesociclo básico desarrollador. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un incremento como tal. Aquí lo único que vas a generar es una estabilidad o un mantenimiento. Entonces, después vendría otro nombre de mesociclo que sería el preparatorio de control. Aquí describe las deficiencias, conoce la efectividad del contenido de preparación y es el tránsito entre los mesociclos básicos y competitivos. Prácticamente en este mesociclo aquí podríamos hacer diferentes pruebas, diferentes controles para saber cómo va mi preparación, para saber si estoy alcanzando esos objetivos que me estoy planteando al inicio de cada temporada. Después hablamos de los mesociclos precompetitivos. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo más próximo a una competencia como tal y antecede a un mesociclo competitivo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de tu preparación, previo a llegar a una competencia principal, tienes que hacer unas pruebas que te lleguen casi a el estadio de competición. Un ejemplo de ello, sabemos que si un boxeador tiene una competencia plena, en el precompetitivo tiene diferentes pequeñas competencias como los sparring o simple y sencillamente rounds donde vemos reflejado casi ya la competencia, y a lo mejor en esto aquí se puede aprovechar diferentes capacidades específicas y promoverlos. ¿Para qué? Para que cuando sea la competencia no tengamos tantos errores o deficiencias. Después viene el mesociclo competitivo. Aquí sí hay un ciclo principal, hay una conservación de la forma deportiva y se ubica después de los mesociclos precompetitivo, estabilizador y de restablecimiento. En este tipo de mesociclo, aquí sí ya entra ya la competencia, pero también hay que tener mucho cuidado con la intensidad y con el volumen, dado que en la competencia obviamente toda la intensidad está dentro de lo máximo. Y bueno, aquí lo más importante de este mesociclo es tratar de jugar con diferentes microciclos de restauración o restablecimiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pauta para que pueda mantener la capacidad de competencia. Después vienen dos tipos de mesociclo también muy importantes, como el restablecimiento mantenedor. ¿Qué significa esto? Que hay una menor exigencia de entrenamiento y aquí mantienes el nivel del mismo. Hay un nivel especial que se mantiene y obviamente se va a ubicar en el calendario competitivo que ya es prolongado. Entonces, cuando son ciclos anuales, cuando son ciclos inclusive olímpicos, bueno, aquí ya va a depender muchísimo de cuánto tiempo tú le quieras otorgar. Sin embargo, aquí prácticamente estamos hablando de un mesociclo de mantenimiento. De todo lo ganado hay que mantenerlo y hay que jugar muchísimo con microciclos de restauración. Y bueno, en este caso aquí va a depender mucho de la capacidad del deportista para poder recuperarse y asimismo también ese tiempo que el entrenador otorga para lo mismo. Ahora bien, después hablamos de un preparatorio restablecimiento. ¿Qué significa? Que bueno, que ya hay una recuperación, hay un restablecimiento, sí, hay un bajo volumen tanto de esto mismo como de la intensidad, y pues el trabajo son con medios generales y es el mesociclo después de un plan de entrenamiento. Entonces aquí lo que se está haciendo es justamente tratar de regenerar, de restablecer, y aquí prácticamente utilizamos el entrenamiento invisible, donde podemos utilizar medios físicos de recuperación o inclusive ya otros donde nos promuevan una longevidad deportiva. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un tipo de planeación, dependiendo los objetivos y dependiendo mucho lo que tú estés trabajando en ese momento, va a hacer que tus objetivos los puedas promover a través de estos mesociclos. Y al final, en una planificación tradicional, se presentan de esta manera. Hablamos que existen los diferentes periodos de los cuales estuvimos hablando, y al final se vienen las etapas como la preparación física general, la preparación física especial
la parte competitiva y la transitoria, pero cuando hablamos de mesociclos se puede dar un ejemplo como el que te estoy presentando, en donde hablamos de que hay un entrante, un básico desarrollador, un estabilizador, un preparatorio de control, un precompetitivo, un competitivo y un restablecimiento. Y bueno, en un plan gráfico se presenta de esta forma. Esto es un ejemplo para que empieces a promover tu práctica. Y bueno, pues como siempre lo hemos dicho, en COEX tratamos de darte información para tu ayuda. En COEX se aprende distinto y nos vemos en la próxima cápsula. No te lo pierdas. Muchas gracias.